Vi a un amigo perder 40 millones de dólares en 6 meses. No fue mala suerte, no fue un colapso general del mercado, no fue fraude, fue una sola decisión mal estructurada que convirtió 3 décadas de trabajo en bancarrota en medio año. Yo soy Carlos Slim y esto es Mentalidad Carlos Slim. Llevo más de 60 años en la parte alta del juego financiero y puedo decir algo con precisión. Hacer dinero es relativamente fácil. Mantenerlo de forma consistente durante décadas es otra disciplina. Son reglas distintas. Y quien no entiende esa diferencia, tarde o temprano se destruye. En este video voy a explicarte la estrategia que separa a quien se enriquece una vez de quien permanece rico toda su vida. Es el tipo de estructura que protegió a inversores como Charlie Munger y Warren Buffett en cada recesión, en cada crisis, en cada caída fuerte del mercado, y que yo desde mi propia experiencia interpreto y adapto a la realidad latinoamericana. Estás viendo Mentalidad Carlos Slim. Si tu objetivo es construir riqueza que no se derrumbe ante la primera recesión, quédate hasta el final. Aquí no vamos a hablar de trucos, vamos a hablar de arquitectura de riesgo. Empecemos por el caso de mi amigo. Llamémosle David. Construyó un negocio inmobiliario sólido, propiedades rentadas, flujo de efectivo predecible, patrimonio neto de 40 millones de dólares a los 50 años. Parecía intocable, hasta que apareció el gran proyecto, un desarrollo de lujo con proyecciones espectaculares. Si todo salía bien, ganancia potencial de 50 millones adicionales, 100 millones de patrimonio en un solo movimiento. Eso es lo que promete la narrativa del gran golpe. David se dejó llevar, pidió préstamos usando sus propiedades como garantía, vendió activos que ya generaban flujo, concentró prácticamente el 100% de su patrimonio en un solo proyecto. Leverage alto, riesgo concentrado, dependencia total de un solo escenario. Durante unos meses todo parecía funcionar. Preventas fuertes, construcción avanzando. El mercado validaba su decisión, hasta que el entorno cambió. Subieron las tasas de interés, se frenó la demanda, los costos de construcción se dispararon. El proyecto dejó de ser una oportunidad y se convirtió en un drenaje constante de efectivo. Cuando el ciclo se da la vuelta y estás con deuda, sin liquidez y concentrado en un solo activo, ya no decides tú, deciden los bancos, los acreedores y el tiempo. En 6 meses perdió las propiedades, el proyecto y terminó con deudas de 40 millones de patrimonio neto a menos que cero. La causa real no fue la caída del mercado, fue la estructura frágil de su riqueza. Eso es lo que vamos a corregir hoy. La mayoría de las personas entiende diversificación, pero no entiende antifragilidad. Diversificar es repartir el riesgo entre distintos activos. Acciones, bonos, bienes raíces, tal vez algo de oro o cripto. Eso reduce el impacto de un solo error, pero la historia demuestra algo claro. En recesiones profundas, muchos activos caen al mismo tiempo. El portafolio diversificado se defiende, pero igual sufre pérdidas relevantes. La antifragilidad va a un nivel más arriba. No se conforma con sobrevivir al caos. Busca beneficiarse del caos. Piensa en 3 estados. 1. Fragilidad. Un vaso de vidrio. Un impacto fuerte y se rompe. 2. Robustez. Un vaso de plástico. Recibe golpes y no se rompe, pero tampoco mejora. 3. Antifragilidad. Algo que se fortalece con el estrés. El sistema inmunológico. Tus músculos cuando entrenas, mientras no cruces cierto límite. El daño controlado genera adaptación. La riqueza bien diseñada puede operar igual. Una estructura que cuando el mercado entra en pánico, no solo resiste, sino que compra barato, consolida posiciones y sale fortalecida. Esa es la lógica que yo aplico en mi propia estrategia y que desde la mentalidad Carlos Slim podemos traducir en 5 principios operativos. Primer principio: nunca te coloques en una posición donde puedas perderlo todo. El problema de David no fue equivocarse. Todo inversor se equivoca. El problema fue exponerse a la ruina. Aquí la matemática es fría. Si pierdes el 50% de tu patrimonio, necesitas un rendimiento del 100% solo para volver al punto de inicio. Si tienes 1 millón,
caes a 500,000. Para volver a 1 millón, tienes que duplicar. Eso no es trivial. Eso toma años. Si pierdes el 75%, necesitas un 300% de retorno. Si pierdes el 90%, necesitas un 900%. Cuanto más profundo el hoyo, más improbable es la recuperación. Por eso la prioridad absoluta no es maximizar el rendimiento, es minimizar la probabilidad de pérdida catastrófica. Yo utilizo una regla simple: nunca más del 25% de mi patrimonio neto en una sola inversión, por muy atractiva que parezca. Nunca. Esa regla te obliga a limitar el tamaño de tus apuestas. Si aciertas, ganas bien. Si fallas, el daño es doloroso pero manejable. Puedes seguir jugando. David no respetó ese principio. Colocó prácticamente el 100% en un solo proyecto. Cuando ese escenario falló, no había plan B. No había activo que amortiguara la caída. Ahí se define la diferencia entre seguir en el juego o quedar fuera de forma definitiva. Segundo principio: la liquidez no es un lujo, es un sistema de defensa y ataque. La mayoría ve el dinero en efectivo como algo improductivo. Piensan que si no está invertido se pierde rendimiento. Esa visión es parcial. La liquidez es opcionalidad, es la capacidad de elegir, es poder decir no, es poder esperar. Cuando estás completamente invertido, con todas tus líneas de crédito usadas, sin efectivo y con gastos fijos altos, estás atrapado. Cualquier alteración en el mercado te obliga a vender en mal momento, aceptar condiciones desfavorables o endeudarte peor. Yo, en cambio, valoro la liquidez como un activo estratégico. Desde la mentalidad Carlos Slim, la regla práctica es clara: al menos el 20% del patrimonio neto en efectivo o activos de altísima liquidez y bajo riesgo en todo momento. Ese 20% probablemente rinda menos que el resto del portafolio en años normales. Pero cuando llega una recesión, una crisis de mercado o una caída fuerte de activos, ese 20% se convierte en tu principal ventaja competitiva. Mientras otros venden a precios de remate para sobrevivir, tú compras a descuento. Mientras otros están al límite, tú negocias desde una posición de fuerza. Si David hubiera mantenido un 20% líquido, 8 millones de dólares, habría tenido margen para aguantar la fase crítica, renegociar condiciones e incluso recomprar activos más baratos. No lo hizo. Sin liquidez quedó a merced del entorno. Tercer principio: la verdadera protección no es el patrimonio en números, es el flujo de efectivo recurrente. Muchas personas miden su éxito financiero por su patrimonio neto en papel, valor de propiedades, valor de acciones, participación en empresas. Eso puede verse grande y frágil al mismo tiempo. Lo que te protege en una recesión no es la cifra en pantalla, es el flujo que sigue entrando aunque tú no trabajes. Es el ingreso pasivo estable. Cuando una persona gana mucho dinero pero depende por completo de su trabajo activo, su situación es delicada. Es bien pagado, no realmente libre. Si se enferma, si el mercado cambia o si pierde su posición, el ingreso se detiene. La mentalidad Carlos Slim prioriza otra métrica: ¿qué proporción de tus gastos anuales está cubierta por ingresos que no requieren tu tiempo directo? Dividendos de acciones sólidas, rentas netas de bienes raíces bien estructurados, intereses de bonos de calidad, distribuciones de negocios que funcionan con equipos profesionales, regalías. Cuando esa suma supera tus gastos anuales, entras en una zona distinta. Ahí no solo eres independiente, eres difícil de derribar. Si el valor de tus activos baja temporalmente pero el flujo sigue, tienes tiempo. Y en finanzas, tiempo es la variable que decide quién sobrevive. David dependía de operaciones activas de desarrollo. Sin cierres de proyectos, no había ingreso. Cuando el mercado se frenó, su flujo se fue a cero y los gastos siguieron. Esa simetría es letal. Cuarto principio: diseña tus finanzas, asumiendo que puedes estar equivocado en casi todo. El inversor frágil
Se convence de que su análisis es correcto. Construye proyecciones perfectas. Confía en sus escenarios. Se comporta como si conociera el futuro. La realidad es distinta. Nadie sabe con precisión qué hará el mercado, cómo se moverán las tasas, o qué evento externo puede alterar toda una industria. Charlie Munger y Warren Buffett nunca construyeron su estrategia sobre certezas absolutas. Construyeron sobre probabilidades y márgenes de seguridad, sobre aceptar que pueden equivocarse y aún así seguir vivos financieramente. Yo aplico la misma lógica. No estructuro pensando esto seguro sale bien. Estructuro pensando esto tiene sentido. Pero si sale mal, el daño es limitado. Eso se traduce en diversificación inteligente. No solo por tipo de activo, sino por entorno. Algunos activos que se benefician de inflación, otros que protegen en deflación, algunos ligados al crecimiento, otros defensivos, distintas geografías, distintas monedas cuando tiene sentido. La idea no es adivinar el escenario correcto. La idea es que, ocurra lo que ocurra, una parte de tu portafolio se beneficia y las partes que pierden no tengan el tamaño suficiente como para destruirte. Quinto principio. Preparar la crisis antes de que ocurra. La mayoría ajusta su estructura de riesgo cuando el problema ya está encima. Ahí casi todo es reactivo. Y lo reactivo en finanzas suele ser caro. Prepararse significa tres cosas concretas. 1. Seguros adecuados. Seguro de salud, de vida cuando corresponde, de responsabilidad civil, de propiedades de negocio. Los seguros no son un gasto inútil, son un mecanismo para limitar pérdidas extremas. 2. Fondo de emergencia amplio. Desde mi perspectiva, 2 años de gastos personales en efectivo o instrumentos muy líquidos es una referencia sólida para quien ya tiene un patrimonio importante. Menos que eso te puede obligar a liquidar activos en el peor momento posible. 3. Redundancia estructural. Más de una fuente de ingreso, más de un tipo de activo, más de un vehículo jurídico cuando el tamaño lo justifica. No concentrar todos los activos bajo la misma entidad legal que pueda ser atacada o demandada. Todo esto tiene un costo. Seguros, liquidez, redundancia, reducen un poco la eficiencia del sistema en el corto plazo, pero reducen de forma drástica el riesgo de un colapso total. Y en juego largo, evitar el colapso vale más que cualquier punto adicional de rentabilidad anual. Ahora, ¿cómo llevas esto a tu propia situación? Desde la mentalidad Carlos Slim, la parte práctica empieza con diagnóstico frío. Toma papel y lápiz y responde con números, no con sensaciones. Primero, ¿cuál es el porcentaje de tu patrimonio concentrado en tu mayor inversión? Si es superior al 25%, tienes riesgo de concentración. Segundo, ¿cuántos meses de gastos tienes hoy en efectivo o activos de muy alta liquidez? Si es menos de 6 meses, estás vulnerable. Si es menos de 24 meses y manejas volumen alto, todavía estás por debajo de un margen sólido. Tercero, ¿qué porcentaje de tus gastos mensuales está cubierto por ingresos que no dependen de tu trabajo directo? Si es menos del 100%, tu sistema depende todavía de tu esfuerzo personal. No estás en modo antifrágil. Cuarto, ¿en qué supuestos concretos se basa tu estructura actual? Supuesto de crecimiento del mercado, supuesto de estabilidad de tasas, supuesto de continuidad laboral. ¿Y qué ocurre si uno de esos supuestos falla en los próximos 12 meses? Quinto, ¿qué eventos extremos no tienes cubiertos? Una enfermedad grave, una demanda, una caída del mercado inmobiliario, una recesión prolongada, un cambio regulatorio. Mientras más lagunas identifiques, más frágil es el sistema. Y cuanto antes veas esa fragilidad, antes puedes corregirla. Ahora, ¿cómo se ve una estructura alineada con estos 5 principios? No es un esquema teórico. Tiene rasgos claros. Ninguna inversión individual con más del 25% del patrimonio neto, al menos el 20% en liquidez permanente. Una base de ingresos pasivos que cubre como mínimo
el 100% de tus gastos anuales. Distribución por activos y entornos que no dependa de un solo escenario optimista. Seguros, fondo de emergencia amplio y redundancia jurídica y operativa. Yo soy Carlos Slim y así es como interpreto estas enseñanzas desde mi propia experiencia. No se trata de copiar a Charlie Munger o a Warren Buffett. Se trata de entender la lógica que los mantuvo en la cima durante décadas y adaptarla a tu contexto. Si aplicas estas reglas con disciplina, quizá no tengas el crecimiento más espectacular en los años buenos, pero en las crisis, cuando muchos pierden casi todo, tú sigues de pie y avanzas. Y en riqueza de largo plazo, eso es lo que pesa. Desde la mentalidad Carlos Slim, el objetivo no es ganar una vez, es permanecer, es construir un patrimonio que no dependa de una sola jugada, de una sola persona o de una sola década favorable. Ajusta tu portafolio, revisa tu liquidez, fortalece tus flujos pasivos y corrige tus exposiciones extremas. Cada movimiento en esa dirección reduce la probabilidad de esa llamada de madrugada diciendo que lo perdiste todo. Este fue Mentalidad Carlos Slim. Si quieres seguir construyendo una estructura de riqueza que resista recesión, inflación y errores humanos, asegúrate de quedarte en el canal. Aquí traducimos las lecciones de los grandes multimillonarios en estrategias operativas que puedes aplicar en tu propia realidad financiera.